Correcto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, antes que nada, pues darles la bienvenida al curso especializado de implementación del sistema HACCP, BPM y POES. El día de hoy vamos a tocar una de las tres partes de la cual está compuesto este curso, ¿sí? Está separado por fechas. Continuamos. Primera instancia de la reseña del ponente. Mi persona, mi nombre es Gerson Johannes Cate de Sama, ¿sí? Soy biólogo, microbiólogo egresado, titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo especializaciones en sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, certificaciones, soy auditor, IRCA también. Tengo experiencia de más de 10 años desarrollando desde control, aseguramiento y gestión de la calidad e inocuidad alimentaria en distintas empresas de diferentes rubros, desde rubro de agroindustria hasta rubro de investigación. Sí, yo tengo certificaciones también por CASA, por Digesa, por SENASA, es lo que me da un aspecto de ser un ponente calificado para dictar ese tipo de cursos. Como bien he dicho, como bien he mencionado, el curso está contenido por tres módulos. A ver, un momento, que si podríamos silenciar. Tres módulos. No sé si Judy Palomino podría silenciar. Gracias, disculpa la molestia. Comentaba, está diseñado este curso especializado en tres módulos con tres fechas distintas. La primera, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a dar las nociones básicas, las nociones esenciales de lo que se refiere a la implementación, auditoría y supervisión en sistema integrado de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Vamos a hablar algo de HACCP, vamos a hablar de una manera somera también de los prerequisitos que son BPM y POES, y vamos a ahondar mucho, sí, en cuál es la realidad de la industria alimentaria aquí en nuestro país y cuál es la injerencia que hay en normas internacionales sobre lo que nosotros regulamos todos los días o todas las veces que nosotros queremos implementar o auditar un sistema de gestión de la calidad aquí en Perú o en nuestras industrias alimentarias. Eso se va a desarrollar el día de hoy, 22 de febrero. El segundo día va a ser el siguiente jueves, implementación del sistema HACCP, BPM y POES. Básicamente vamos a hablar de todo el HACCP, todos los prerequisitos que son BPM y POES. Y además de ello, vamos a hablar también de algunas casuísticas, si tienen definitivamente dudas sobre algo que les haya pasado en su industria, en su labor, en su trabajo, lo pueden hacer llegar mediante el chat y de ese modo interactuando entre nosotros, ponente y público, podemos llegar a un entendimiento mayor. Y el último día, que es el 7 de marzo del 2024, vamos a tener la clase sobre interpretación e implementación. Primero vamos a interpretar las dos normas generadas por la ISO, que es la 9001 del 2015 y la 31000 del 2018, y luego vamos a ver aplicar su implementación. Primero vamos a interpretar las normas y luego vamos a implementar. Esas son las tres fechas, los tres módulos que vamos a manejar para poder desarrollar este curso especializado. Entonces, dicho ya la presentación, el contenido del curso, vamos nosotros a pasar a la siguiente parte, que es ya el desarrollo propiamente dicho, porque hoy es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, implementación, auditorías y supervisión de gestión de sistemas integrados de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, como les mencionaba. Bueno, antes que nada, para poder hablar sobre la implementación de auditorías y supervisión sobre este sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, tenemos que tener algunas nociones base, algunas interpretaciones, algunas frases y algunas palabras que va a ser de utilidad para el desarrollo continuo y el desarrollo fluido de nuestra clase. ¿Sí? A ver, antes que nada, entiendo yo que todos pertenecemos a una industria alimentaria. Entiendo también que nosotros debemos enfocarnos en qué es un alimento. Un alimento es todo aquel, no se preocupen que aún no estoy pasando diapositivas, un alimento es todo aquel componente que una vez ingresado a nuestro organismo nos atribuya a nosotros una característica de nutrición. ¿De acuerdo? Todo lo que nos nutra a nosotros, nos incorpore a nosotros un componente o nos dé una característica nutricional, eso es un alimento.
Dicho sea de paso, si en algún momento nosotros queremos ingerir algún, algún componente que no genere una suma, un agregado a nuestra salud, al contrario, lo perjudica, no se consideraría un alimento. Además, a ver, 2024, en el 2007, la FAO ya ha considerado los aditivos alimentarios como parte de la industria alimentaria también. Entendemos que los aditivos alimentarios no eran considerados hasta 2007 como alimentos debido a que el aditivo alimentario, su mismo nombre lo dice, iba a adicionarse al alimento, pero como iba a tener contacto directo con el alimento, se consideró desde aquella fecha, 25 de agosto del 2007, pues la valoración para poder atribuirle las mismas características de un alimento. Vamos, una introducción previa. Estamos hablando de que cualquier normativa, cualquier realidad que nosotros podamos tener en nuestro país es influenciada por una realidad externa, una realidad internacional. En este caso, para nosotros hablar de un sistema integrado de gestión, vamos a nosotros a tener que ver cuál es el sistema en primera instancia de calidad. ¿Cuál es el sistema de calidad que nosotros vamos a ahondar? Va a ser el sistema de calidad alimentaria, el sistema de calidad de inocuidad. Cabe mencionar que para ello nosotros hemos dicho ya que cuando hablamos de inocuidad, esto lo hemos dicho en clases pasadas, pero acá nuevamente vamos a hablar, se refiere a toda aquella característica inherente al alimento que da por seguridad de que este alimento no le va a hacer daño al consumidor final, es decir, al consumidor que va a ingerir este alimento. Entonces, si todo aquel que va a generar, toda aquella característica que va a generar una seguridad para que el alimento no le haga daño al consumidor, muchas veces lo vemos relacionado con una visualización. Esa visualización van a ser las ETAs, las enfermedades de transmisión alimentaria, que si bien es cierto, están relacionadas directamente con un peligro biológico, no al 100% solamente se debe a un peligro biológico, muchas veces también se deben a peligros físicos y hasta peligros químicos. ¿Sí? Entonces, la carga de enfermedades, esta es la realidad que tenemos desde el 2010, la carga de enfermedades y transmisión alimentaria es considerable. Se dice, según la OMS, un dato del 2015, perdón, cada año las ETAs afectan a casi una de cada 10 personas. De cada grupo de 10 personas, una persona tiene ETA. Imagínense, eso es a nivel mundial. Entonces, provoca estas ETAs también una pérdida de 33 mil millones de años de vida saludable, es decir, una muerte segura si es que en algún momento no se trata esta enfermedad de transmisión alimentaria. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una enfermedad de transmisión alimentaria? Una enfermedad de transmisión alimentaria, a ver, se refiere a una enfermedad en la cual tú adoptas o aceptas esta enfermedad, te contagias de esta enfermedad mediante el alimento. Si por algún motivo nosotros, como por ejemplo el COVID no se le considera una enfermedad de transmisión alimentaria porque el virus del COVID no está transmitida mediante los alimentos, sino es un virus mediante el aire, un virus contagiado o un virus transmitido mediante el aire, mediante partículas víricas aéreas, no por el alimento. Entonces, toda aquella enfermedad que uno tenga que contraer y el vector es el alimento, esa funge como una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Sí? Entonces las ETAs pueden ser mortales, claro que sí. Hace más o menos 3 semanas, por ejemplo, hice un viaje, les comento, a Tarapoto, y en Tarapoto pues me choqué con que hacía mucho calor, como obviamente conocemos todos, ¿no? Porque es un ambiente tropical. Entonces me invitaron, chicos de allá, me fui a hacer una implementación de una empresa de cacao, me invitaron un juguito de aguaimanto. Dijeron que era, de cocona, perdón, era muy rico, nunca había probado. Y resulta que no, yo no sabía, sinceramente, cómo es que lo habían preparado. Asumía como me dieron un vaso, todo se veía bonito por fuera. Entonces entendí que estaba bien hecho, estaba bien preparado. Entonces ahí nada más al día siguiente comencé
con mareos, con dolor de estómago. Entonces lo primero que hice yo fue ir al doctor. Me dijeron que, bueno, de mi muestra de heces, una muestra de sangre para descartar esas enfermedades y en efecto tuve un inicio de enterocolitis. ¿Por qué? Porque no tuve cuidado sobre lo que yo estaba consumiendo. Imagínense, así como yo, muchas personas tampoco tienen cuidado, pueden ir a cualquier lugar a consumir un alimento, asumiendo que es un alimento saludable, asumiendo que es un alimento no dañino, y pueden caer en una enfermedad de transmisión alimentaria. Consumí un Bactrim y solución a todo, no tuve ningún problema. Parecía que había ingresado un E. coli por ahí a molestarme, un E. coli patógeno. Pero lo regulé, lo normalicé, no hubo ningún problema. Entonces, generalmente los niños por debajo de 5 años son los que más sufren por estas enfermedades de transmisión alimentaria. Es la realidad que estamos tocando. ¿Por qué los niños menores a 5 años? Lo que pasa es que la sintomatología de estos niños de un niño menor de 5 años con ETA es muy parecida a una sintomatología normal de un niño. Un niño pues se enferma por todo, un niño se lleva las cosas a la boca, un niño está en contacto reciente con otros niños, otros infantes. Entonces es normal y natural que en algún momento exista un vómito, una diarrea, una fiebre, porque recién está descubriendo el mundo que le rodea. ¿Sí? Entonces, entendemos que 420.000 muertes, de cada 420.000 muertes, un tercio de ellas son en niños. Las zetas deben ser prevenibles, todos podemos contribuir a ello y pues básicamente son provocadas, ¿sí? Aquí está, provocadas por bacterias, por virus, por parásitos, por toxinas y por productos químicos. Hay intoxicaciones, por supuesto, por metales pesados, por amonio, por antimonio. Hace poco, pues, encontramos en Senasa que las paltas estaban con metales pesados. Entonces, si en algún momento uno ingiere estas paltas con arsénico, con otro tipo de metales, pues nos va a traer a nosotros una enfermedad de transmisión alimentaria. Y no fue porque hubo una bacteria, hubo una pseudomonas, hubo un estáfilo, hubo un E. coli, ¿no? Sino porque había un exceso, porque nosotros también tenemos límites de tolerancia, de metales pesados. ¿Sí? Entonces, muchos de estos bacterias, parásitos, toxinas y virus, además de los productos químicos, generan una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Sí? Entonces, la idea de todo ello, la idea de poder dar esta reseña, es porque en base a estos estudios del 2015 de la OMS, se han venido actualizando periódicamente, pues, normativas que a nosotros nos rigen. Nuevamente, tenemos que hablar de ciertas definiciones para que podamos entender a continuación todo el desarrollo de la clase del día de hoy, donde vamos a hablar de una manera global, pero si en algún momento ustedes necesitan mayor a hondo, normal, yo puedo hacerlo. ¿Sí? Recuerden que tenemos el tiempo apremia, el tiempo es corto y vamos a continuar. Volvemos a tocar esta definición, la inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria realmente es una traducción, diría yo, errada. ¿Por qué? Porque la inocuidad es una característica inherente al alimento. Entonces, cuando nosotros hablamos de inocuidad alimentaria, es básicamente por una mala traducción, porque la palabra inocuidad alimentaria deviene de food safety o seguridad alimentaria, seguridad de alimento. Entonces, de ahí venimos, nosotros traemos la seguridad o la inocuidad alimentaria. ¿Eso quién nos lo dice? La ISO 22000. La ISO 22000 es aquella normativa de regulación internacional, global, pues que nos da a nosotros la seguridad o estudia, mejor dicho, la sistematización de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Entonces, así como existen ciertas normas que regulan la calidad, hay otras que también regulan la inocuidad y hay otras que regulan la calidad y la inocuidad. Ya las vamos a mencionar. La inocuidad alimentaria, entonces, para entenderla, para no deslindarnos de lo que manejamos en nuestro lenguaje popular, se refiere a la garantía de que los alimentos no van a causar perjuicio al consumidor. Acá se refiere no causar perjuicio al consumidor, que no le van a hacer dañino. Es decir, no le va a causar un vómito, una diarrea, al contrario, tiene que contribuir
a su alimentación, tiene que contribuir a su crecimiento, tiene que contribuir a su nutrición. Entonces, si por algún motivo, en lugar de contribuir a su crecimiento, nutrición y alimentación, les causa un perjuicio a este consumidor cuando va a ser preparado o ingerido, o mediante el uso previo, obviamente, entonces no es inocuo. Solamente va a ser inocuo el alimento cuando este alimento estemos 100% seguros de que no va a causar un daño al consumidor final. Siempre menciono esto de consumidor final porque muchas veces nos equivocamos y decimos que el consumidor es aquel que nos va a comprar nuestro producto. Por ejemplo, nosotros vendemos fruta congelada o nosotros vendemos fruta fresca, o vendemos tal vez pescado, o vendemos tal vez aditivos alimentarios o encurtidos, entonces al extranjero. Muchas veces quienes nos compran a nosotros como país minorista, como país de Perú, ¿sí? Tercermundista, entonces son empresas, ¿sí? Son empresas retail, son empresas como Vivanda, son empresas como Mall, como Plaza Vea, como Totus, es decir, son supermercados del extranjero, son supermercados europeos, americanos también, porque a Estados Unidos también se le vende, pero que ellos directamente no consumen el producto. Ellos son un intermediario entre nosotros como productores y el consumidor final, que obviamente van a ser, van a ser los pobladores o las personas que son natos de ese país. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos da esta definición sobre la garantía de los alimentos que no causa perjuicio al consumidor? La FAO y la OMS en conjunto. Esta definición la tenemos desde 1997. Profesor, pero esto es muy antiguo, claro que sí, es un tanto antiguo, pero esta es la primera definición que nosotros vamos a manejar. Va pasando el tiempo y yo les voy a enseñar y vamos a descubrir juntos que la inocuidad alimentaria no solamente se garantiza, no solamente vela por la garantía de los alimentos, sino también va a velar en algún momento por la prevención, es decir, vamos a prevenir que no sea atentado o mellado la inocuidad alimentaria y eso ya se va a dar en un sistema de gestión de calidad, por supuesto. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, sabemos que hay peligros y hay riesgos. Nosotros sabemos y conocemos también que los peligros y los riesgos están internamente relacionados. Estos peligros y riesgos internamente relacionados, pues básicamente nos llevan a pensar un solo tema. ¿Cuál es? Pues cuando hablamos de peligro, peligro es toda aquella situación en la cual o agente biológico, químico y físico presente en el alimento en donde puede causar un efecto adverso a la salud. Es decir, no ha causado, está latente, sí, está perenne, está pendiente, sí, está a tu alrededor, puede estar en tu alimento, sí, pero hablamos de una posibilidad. Pero cuando esta posibilidad ya se convierte en una probabilidad de ocurrencia, entonces eso ya es un riesgo. Profesor, no entiendo, te lo explico. Esto más se entiende en seguridad, salud, sí, seguridad y salud en el trabajo. De esto traemos nosotros también, ¿sí? Un peligro es la posibilidad de que un Staphylococcus o un E. coli que llegue en tu materia prima pueda llegar a contagiar o a contaminar tu producto terminado. Ese es un peligro. ¿Está ahí el Staphylococcus? Sí. ¿Está la Pseudomonas? Sí. ¿Está tal vez el E. coli? Sí. ¿Está Listeria, Salmonella? Sí. Sí están por ahí. Es probable que estén por ahí en las botas del trabajador, del operario. Es probable que estén en las ruedas del camión que te trae la materia prima. Es muy probable que esté en el auto que llega del jefe, del supervisor, del dueño, del gerente. Las ruedas del carro. Claro, que puede estar. Pero ahora, ¿qué tan posible es que ese peligro biológico pueda llegar a tu materia prima, perdón, a tu producto terminado? ¿Qué tan probable es? Cuando nosotros hablamos de riesgo, vamos a hablar nosotros de eh, una gestión en base a riesgos. Y eso lo vamos a ver la última semana, en el último módulo, que es justamente gestión en base a riesgos de la ISO 37000.
2018. ¿Sí? Entonces, por ahora, nosotros vamos a observar, a enfocarnos en el riesgo como una probabilidad de ocurrencia del peligro. También podemos hablar de la consecuencia. Y lo último, del peligro está dividido en tres partes. Hay tres tipos de peligros: biológico, químico y físico. No se olviden. Profesor, pero yo he escuchado que el alérgeno, ya está bien. Estamos hablando en primera instancia de que son biológico, químico y físico. Pero cuando hablamos de un alérgeno, es muy probable que ese alérgeno ya no esté enmarcado en lo que estamos hablando ahora, sino es un plus que nos pide la normativa. Cuando nosotros queremos dejar de hacer HACCP y queremos ampliar, ¿sí? Ampliar nuestro alcance hacia una ISO, hacia una ISO 22000, donde hablamos exactamente de inocuidad alimentaria, entonces tenemos que dar algunos agregados más, como por ejemplo los alérgenos, como por ejemplo los, la tendencia a desastres, como por ejemplo la adulteración de los alimentos. Entonces, cuando va más allá de un peligro físico, químico, biológico que solamente aplica para HACCP o solamente nos podemos entrar en HACCP y ustedes quieren hacer un alcance mayor, es porque ese alcance o ese enfoque ya es hacia otras normativas aplicadas. Espero que se haya entendido. Entonces, la inocuidad no solamente enfoca o se enfoca, mejor dicho, en la producción, es decir, en el operario que está manipulando el producto, no. La inocuidad va desde antes y aplica también a la producción primaria, a la producción secundaria o la producción de industria alimentaria, a la venta final y al consumidor. Es decir, va a circular a todo ello. Profesor, ¿qué es producción primaria? La producción primaria es aquella producción en la cual al producto tú no lo has modificado. Es decir, al pescado tú no le has quitado las espinas, no le has quitado las escamas, tú no le has quitado un ojo, ni la cola, ni nada. Tal cual como lo has pescado, valga la redundancia, lo estás vendiendo. La ganadería, al cerdito, al pollito, al patito, a la res, tú no la has seccionado, tú no la has modificado, tú no la has cocinado, no. Tal cual como lo has captado, capturado, obviamente le has quitado la vida y tal cual lo estás enviando. No hay ninguna modificación química, más puede ser física, pero no química, ¿sí? No la has modificado. Y la agricultura, pues la papita que tú cosechas, la papita que estás vendiendo. A la papita tú no la has cortado en rodajas, a la papita tú no la has cocinado, sancochado. Y la industria alimentaria ya es una modificación. En este caso, a la papita tú ya la has cortado, o a la papita la has ensalado, a la papita tú la has empacado, ¿sí? A la carne tú le has deshuesado, al animalito ya la has deshuesado, o la has cocinado, o le has colocado en alguna salsa, lo has modificado. Cuando hay una modificación, ya deja de ser producción primaria y se convierte en una industria alimentaria. Al final vamos a tener una venta final, ya esa venta final ya es empacado el producto y va a ser casi de consumo inmediato. ¿Por qué, profesor, casi de consumo inmediato? Porque va a ser de consumo inmediato cuando quien lo compre sea quien lo va a comer. Hasta ahí nosotros podemos, esa señora que está de saco verde, por ejemplo, bien podría ser, perdón, esa señora de acá, bien podría ser nuestros clientes. Claro, porque al final lo compra, pero acá yo no estoy viendo que la señora de vestido, de este saco verde, pues lo está consumiendo, ¿sí? No puede. Entonces, si bien es cierto, podría ser nuestro cliente, estos de acá son los consumidores, que tal vez sean los clientes de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar con toda la cadena alimentaria es que va desde antes de la producción primaria a la industria alimentaria, a la venta final y hasta el consumidor. Va a ser circular. En algún momento va a tener que ser auditable, inspeccionable y supervisable para que no pueda atentar contra la salud del consumidor. La idea es enfocarnos en la salud del consumidor. Calidad. ¿Sí? La calidad se refiere al grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto o a un producto, ¿sí? Cumple los requerimientos de nuestro cliente. Por eso no lo entiendo en cristiano. Fácil.
Les explico con un ejemplo. Cuando nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, en la China, y eso me ha pasado cuando estaba en el norte chico, en Barranca, estaba trabajando para una empresa, en donde en la mañana se fabricaba fresa congelada y en la tarde también se fabricaba fresa congelada, pero había una característica diferencial. La fresa congelada de la mañana, estamos hablando de las 8 hasta las 12, se fabricaba de una manera, con un tipo de desinfectante. Y fresa congelada. Y la fresa que se procesaba por la tarde se procesaba con otro tipo de desinfectante para eliminar la carga microbiana. Se preguntarán ustedes por qué. Lo que pasa es que el cliente al que nosotros vendíamos en ese entonces, porque estaba en esa empresa yo, en la mañana, pues pedía que no hubiera trazas de ciertos metales. Para ello se tenía que desinfectar, sí, pero se tenía que eliminar la carga microbiana mediante desinfección con un tipo de desinfectante que podía ser por enjuague eliminado. Entonces, no podíamos utilizar cualquier tipo de desinfectante, tenía que ser un desinfectante cuyo poder sea fuerte, pero que no tenga efecto residual. En cambio, el de la tarde, sí podíamos nosotros darnos el lujo de poder colocar un desinfectante fuerte que no costaba mucho, pero que si en algún momento había una residualidad, pues no podía ser captado porque no nos exigía nuestro cliente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la calidad va a estar enfocada a lo que quiere el cliente. El cliente es el que en este caso va a tener la razón o vamos a cumplir los requerimientos. Hubo otro tiempo, otro momento en el cual a mí no me gustaba cómo es que se cosechaba los mangos de la empresa en la que trabajaba. ¿Por qué? Porque lo cosechaban medio verde. A mí no me gustaba, pero si bien es cierto, yo aprobaba esa materia prima, que era jefe de calidad en ese entonces, lo aprobaba porque es lo que el cliente quería, el cliente deseaba, porque sabíamos que a ese grado de madurez, tal vez no completa, cuando se convertía en un producto terminado, podía cumplir los requerimientos del cliente en Brix, en pH, en tonicidad, en penetrabilidad y todo ello. Entonces, la calidad va enfocada en la calidad va enfocada en los requerimientos del cliente. Ahora bien, cuando queremos juntar calidad e inocuidad, hay algo resaltante. ¿Cuál es? Se preguntarán. Una cosa es calidad y otra cosa es inocuidad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay productos que no tienen el pH debido, hay productos que no tienen el Brix adecuado, la actividad de agua adecuada, pero no tienen una calidad organoléptica adecuada, no son inocuos, perdón, siguen siendo inocuos, es decir, no le hacen daño al consumidor. Entonces, una cosa es calidad y otra cosa es inocuidad. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿la inocuidad puede ungir como calidad? Depende. ¿Por qué depende? Depende de lo que la empresa quiera llegar. El alcance de la empresa tiene que ser definida. ¿Por qué? Porque para normas de calidad, para observar, para regular la calidad, hay normativas. La ISO 9001, por ejemplo, es básico de calidad. La ISO 9001-2015. Cuando hablamos de inocuidad, también hay una normativa que solamente se dedica a inocuidad. ¿Cuál es, profesor? El HACCP, por ejemplo. El HACCP. Y cuando queremos gestión de la inocuidad alimentaria, ISO 22000. Profesor, ¿hay alguno que mezcla tanto calidad como inocuidad? Claro que sí. La certificación BRC, por ejemplo, el IFS, el FISMA. Entonces, ya estamos hablando de certificaciones que combinan la parte de la calidad, puede ser la calidad va desde calidad documentaria, calidad alimentaria, calidad organoléptica, calidad físico-química, calidad microbiológica, la cantidad de microorganismos que puede haber, la calidad, la cantidad de carga que puede sostener. Entonces la calidad va mucho más allá y la inocuidad es una parte nada más que si bien es cierto no se puede comparar con la calidad, se puede sumar para alguna certificación. Tenemos una pirámide, no hay que olvidar, la inocuidad en la cadena alimentaria va desde abajo, ¿sí? ¿Cuál es el pilar fundamental? Sin eso no puede existir nuestra empresa de alimentación.
el compromiso de la alta gerencia, ¿sí? El compromiso de la alta dirección, es más, los que conocen, si es que hay acá trabajadores de una industria alimentaria y de empresas agroindustriales, sabemos que el BRC ya está en su en su nueva versión, la versión 9, en donde nos piden, en este caso, el compromiso de la alta dirección. El compromiso de la alta dirección, ¿cómo se va a visualizar para BRC? Porque el plan de inocuidad, ¿sí? Perdón, el plan de cultura de inocuidad alimentaria, lo tiene que presentar la alta dirección. Antes lo presentaba el jefe de calidad, ahora lo tiene que presentar al auditor, obviamente, para la certificación, lo tiene que presentar el gerente general. Luego sigue las buenas prácticas de almacenamiento y las BPM, buenas prácticas de manufactura, ambas se van a sumar. Posterior a ello es el POES, que es el Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento, ¿sí? Son todos los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Sumados estos BPM, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas y buenas prácticas de manufactura, más el POES, nos da como continuo al HACCP. El HACCP es si el sistema es un sistema preventivo de análisis de peligros y puntos críticos de control. Lo vamos a comentar más adelante también. Y luego de todo ello, podemos velar al siguiente nivel, cuál es la inocuidad. Y en la cima de todo ello está el sistema de gestión de la calidad, que está hacia abajo, e inocuidad alimentaria. ¿Sí? Entonces, es toda una pirámide donde podemos enfocarnos de etapa en etapa para poder lograr nuestra gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Vamos a ver la realidad nacional. ¿Sí? Aquí en PROM Perú, hace muchos años atrás, 2010, se hizo un estudio en donde, pues, básicamente se realizaba, ¿sí? Se consultaba sobre qué tipo de empresas habían, qué tipo de empresas habían para poder observar si es que realmente el sector agroalimentario pues tenía un gran impacto. Había muchas empresas, ¿no? Y nos dimos cuenta que de un 100%, un 29,38% de empresas pertenecen al sector agroalimentario. El resto de empresas pues pertenece a la parte de metalurgia, a la parte de construcción, a la tecnología de informática, servicios electrónicos, la minería, el sector veterinario y otros más, farmacéutico, turismo, agua, automóviles y demás, pero el sector agroalimentario de un 100% pertenece a un 29,38%, un gran sector, una gran parte de todas las empresas existentes hasta el 2010 en Perú. Entonces, de todas estas empresas, la pregunta era, ¿a cuáles de estas empresas, porque tienen clientes, sus clientes les exigen que certifiquen sus productos o servicios? De todo un 6%, se encontraron que un 73%, 73,29% sí se les exige. Entonces, hay algunos que tienen clientes peruanos y otros que son clientes extranjeros. Entonces, si sumamos a los clientes peruanos y los clientes extranjeros, porque al final son clientes, pues suman un total de 73,39%. ¿Sí? Que es de cuyos clientes que sí se les exige a las empresas del sector agroalimentario aquí en Perú que certifiquen sus productos o servicios. Entonces, ¿qué tipo de certificaciones habrá? Porque se dan cuenta que vamos desde abajo hacia arriba. Y eso también es un sistema de gestión de la calidad, para poder observar qué tipo de certificaciones podemos brindar. Entonces, la gran certificación, el mayor número de certificaciones que se puede pedir en este sector agroindustrial, agroalimentario, podemos tener seguridad de la información, emisión de gases, certificaciones forestales, inspecciones reglamentarias, certificaciones de comercio justo, Fair Trade, SMETA, reglamentos internos, externos, extranjeros, técnicos extranjeros, responsabilidad social, ahí está su SMETA, certificación de producción orgánica, certificación de conformidad, normas europeas, de países natos, ambientales, también seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45000, certificaciones de conformidad, todos, el BRC, IFS, Global Gap y demás, HACCP, de todos ellos, el tipo de certificación que los clientes más exigían eran los sistemas de gestión de la calidad. Esos se derivan en el último módulo que nosotros vamos a tocar, que es el ISO 9000.
9001. El ISO 9001-2015 fue la última versión y cambio de esta ISO para poder ser actualizada. Pues ahí vamos a hablar básicamente de calidad documentaria, que es la base de nuestra gestión de la calidad de Orca y Norma. Entonces, eso es lo que encontramos. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado realmente en nuestro Perú? Básicamente en el mercado, ¿sí? Nos hemos dado que antes, hasta el mundo de los 80, el mercado era masivo, ¿sí? El producto tenía un ciclo de vida largo, los precios los fabricantes lo proponían, la gestión básicamente el enfoque técnico productivo era real, no había ningún cambio, pero actualmente ya el mercado no se convierte en un mercado masivo, sino en un cliente individual potencial, porque hay bastantes productos y servicios que nos interesan a nosotros. Ya no es el mismo servicio para todos. Hay algunos que no quieren comer una comida enlatada, sino quieren comer una comida libre de gluten. Entonces los mercados se van haciendo más individuales. El producto ya no tiene un ciclo de vida largo, sino un ciclo de vida corto. ¿Por qué? Porque ya van reduciendo el tiempo de vida útil. Los precios ya no los fabricantes los proponen, sino los compradores proponen. ¿Por qué? Porque posiblemente están más informados. Aquí ahora ya no es que el kilo de azúcar está a 2, 3, 4, 5 soles, sino ya cuando te venden a un precio muy alto, tú te vas a otra persona. Eso es oferta y demanda. El comprador ya es el que está ingiriendo en ello. En el caso de la gestión, el enfoque integrado enfoque integrado de negocio sostenible. ¿A qué se refiere ello? Que ya no va a haber una cadena procesal corta, sino es una cadena procesal larga. Entonces, el enfoque ya no va a ser solamente en que voy a comprar una galletita, sino que aparte de la galletita me va a dar sed y voy a comprar un jugo. Entonces, se van asociando productos para que en su momento exista una complementariedad en productos y servicios. ¿Sí? El poder ha pasado del fabricante al cliente. Esto es una realidad muy, muy interesante porque ahora estamos haciendo más entrever, auditores, supervisores, implementadores, en que debemos cumplir con los requerimientos del cliente. Exigencias gubernamentales, y entramos un poco más a lo que nosotros vamos a ver, a lo que a nosotros nos pasa. Existen normativas globales en las cuales nos basamos nosotros para poder arreglar nuestro comercio de alimentos. Existe una normativa nacional de inocuidad, ¿sí? En efecto. Existe una normativa de principios de mercado, el Food Safety Modernization, ¿sí? La modernización de seguridad alimentaria, actualmente lo tiene Estados Unidos. La regularización de la Unión Europea, 258 del 97, ¿sí? Los nuevos alimentos, o la novedad en alimentos. Entonces, todo esto circula a un comercio correcto y un comercio no justo. No hablaríamos de un comercio justo free trade, pero sí hablamos de un comercio real, un comercio encontrado entre nuestras normativas y las exigencias que nos da nuestro importador. Aquí en Perú, lo que nos va a regular es el decreto legislativo 1062-2008, que básicamente es la ley de inocuidad de alimentos, y el decreto supremo 034-2008 también, que es el reglamento de la ley de inocuidad de alimentos. Una cosa es diferente a la otra. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que el decreto legislativo se da a nivel de los ministerios, ¿sí? A nivel del Estado, pero no puede haber ninguna ley sin su reglamento, eso tenemos que entenderlo. Si el Estado emite una ley, siempre tiene que haber un reglamento. ¿Qué es la ley? La ley es lo que quiere lograr ahora, o lo que quiere impactar en la sociedad. Pero ¿cómo lo va a lograr? Mediante un reglamento. El reglamento es el instructivo para poder cumplir esa ley o hacer cumplir esa ley. Entonces, las exigencias con un enfoque preventivo, nosotros nos vamos a centrar en el HACCP, que es lo básico. Nuestra 449, no se olviden, 449 de 2006. Actualmente en Perú existe un Sistema Nacional de Inocuidad de Alimentos que está velado por la COMPIAL, la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad de Alimentos, que ha dividido a nuestros sectores agroalimentarios en tres estamentos. Por DIGESA, por SENASA y por SANIPES. En este caso, SANIPES, acá hay un error, ¿sí? A ver, denme un momento, aquí hubo un error, aquí es al contrario. Ahora sí, vamos a compartir. Ahora sí, estaba invertido.
Como les decía, la Compela se ha sectorizado a nuestro sector agroalimentario en tres partes. Digesa va a velar por aquellos productos que son, o la inocuidad por aquellos productos o alimentos que son procesados, es decir, modificados. Modificados, ya sea seccionados, cortados, ya sea colocados en un líquido de gobierno, en el caso de los enlatados, o si no congelados, oleofilizados o deshidratados. Sanipes se va a encargar de toda la inocuidad acuícola y pesquera. Acuícola bueno, son productos como conchitas, como bivalvos, y pesquero, que son netamente peces. Y en el caso de Senasa, es la inocuidad agroalimentaria sectorizado o individualizado hacia productos de índole primario o productos primarios. Esa manzanita, ese plátano, ese tomate, esa papita, sin ser modificado, enviado o vendido hacia el consumidor. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí lo regula la COMPIAL, la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad de los Alimentos. Cada uno de estos estamentos, DIGESA, SANIPES y SENASA, está normado por diferentes normativas, por decretos supremos y por reglamentos. ¿Sí? Tenemos la 449 de 2006, la aplicación del CASA, para resaltar, la 591 de 2008, que es todo de microbiológicos, para saber cuál es el límite tolerante o no. En el caso, eso es en el caso de Digesa. En el caso de Senasa tenemos un solo decreto supremo, que es el reglamento de inocuidad agroalimentaria, que está demasiado nutrido y muchas veces caemos en una mala interpretación, dicho sea de paso mencionarlo. En el caso de Sanipes, antes se llamaba ITP, Instituto Tecnológico Pesquero. Ya no es ITP, ahora es Sanipes, ¿sí? Desde el 2006 en adelante se llamó Sanipes. Sanidad Pesquera, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, el Decreto Supremo 07-2004, produce de moluscos y bivalvos, y la 40, el Decreto Supremo número 40, en reglamento peruano, norma sanitaria para actividades pesqueras y acuícolas. Esos son los más resaltantes para poder ahondar. Gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Para nosotros hablar de una gestión de inocuidad, porque si bien es cierto, ya sabemos quiénes van a regular y en qué sectores, estamos hablando de un sector amplio, agroalimentario, ya sea de índole primario, de índole procesados o también de índole pesquero. El programa, todo este programa, se va a centrar en un sistema de gestión de la calidad de la inocuidad alimentaria. Esto va a ser sumado por tres partes: las BPM, los POEs, el HACCP y por último, algo que tal vez para ustedes es nuevo, un ciclo PHVA o famoso ciclo de Deming. El ciclo de Deming es el famoso PHVA. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo llamado el ciclo de la mejora continua. Entonces, cuando nosotros sumamos nuestros prerequisitos, buenas prácticas de manufactura, nuestro HACCP, que es el sistema preventivo, ¿sí? De análisis de peligros y puntos críticos de control, y por último, el ciclo de PHBA, vamos a tener como resultado un sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos solamente de BPM y HACCP juntos, lo único que vamos a tener simplemente es un sistema de inocuidad alimentaria. Pero cuando queremos gestionar este sistema, cuando queremos hacer funcionar este sistema, tenemos que hablar de la última parte, que es el ciclo de Deming. Este ciclo de Deming, ¿qué significa PHBA? Se preguntarán ustedes. P viene de planificar, tenemos que planificar algunas actividades. H viene de hacer, aparte de planificar, tenemos que hacerlos. Luego tenemos que verificarlos y por último tenemos que actuar en caso de alguna desviación. Eso básicamente es la gestión, poder hacer un análisis para poder salvaguardar la funcionabilidad de nuestros prerequisitos y nuestro HACCP. Cuando a esto le sumamos, bueno, en realidad todo ello circunda o se resume en lo que nos dice nuestra ISO 22000, 2008. ¿Qué nos dice nuestra ISO 22000? Nuestra ISO 22000 nos dice, todo lo que tiene que ver con tu calidad, vas a sumarle tu gestión de riesgos para que puedas tener consigo una normativa más grande. ¿Sí? Sistema de gestión de calidad de la inocuidad alimentaria, pues desde abajo tenemos nuestros programas prerequisitos,
nuestras directrices, que es nuestro HACCP, y por último, nuestra gestión de inocuidad alimentaria, que eso es lo que nosotros conocemos como ISO 22000. ¿Sí? Cuando nosotros queremos llegar a hablar de una calidad total, ¿sí? Muchas veces ya hay cursos que enfocan o que hablan de eso, de calidad total. Tenemos que ir desde abajo, ¿sí? Algunos no conocen, por ejemplo, qué son los 5S, famosos 5S. No es una normativa peruana, sino es una normativa japonesa, que pues nos han traído a nosotros una utilidad de índole o de importancia profunda. ¿Por qué? Porque las 5S va a ser en primera instancia nuestro reglamento para poder ordenarnos, ¿sí? Las famosas 5S se refiere, bueno, en realidad están en japonés, como les dije. La primera S vendría a ser Seiri, la segunda Seiton, la tercera Seiso, Seiketsu, Hitsuke, son las 5, ¿sí? Y si es que nosotros queremos entender todo ello, nos vamos a resumir en ello. Primero tenemos que clasificar cualquier tipo de observación que podamos tener en nuestra calidad, luego tenemos que ordenar, luego tenemos que limpiar e higienizar, luego tenemos que mantener y por último tenemos que hacernos una disciplina para poder normar todo lo que tiene que ver con nuestra calidad e inocuidad alimentaria. Ejemplo, profesor, tiene un ejemplo, si no, no puedo entender. Fácil. Cuando nosotros tenemos una documentación, cuando nosotros tenemos programas, cuando nosotros tenemos procedimientos, tenemos que nosotros en primer lugar clasificarlos, luego tenemos que ordenarlos en función hacia quién va este procedimiento. Tenemos que aplicar nuestra limpieza e higiene en caso sea necesario, dependiendo de cada área. Luego tenemos que darle un mantenimiento a nuestro círculo, a nuestro ambiente, y luego tenemos que formarnos una disciplina. Eso va a ser la base para nuestra calidad total. Nosotros apuntamos a una calidad total, que eso es lo que básicamente se suman, quieren lograr toda certificación. Luego de ello, ya podemos empezar con nuestras BPM, que es un reglamento obligatorio. Luego las BPM también podemos sumar por ahí un HACCP, perdón, un PGH, que es un programa de general de higiene y saneamiento. El programa está bien dicho, pero ¿cómo se va a lograr el programa? Mediante procedimientos, y ahí entran los POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Cuando sumas los BPM y los POEs, te da como resultado el HACCP. Pero cuando tú sumas HACCP y BPM, entonces, y adicional a ello, tu ciclo PHBA o tu ciclo de Deming, ciclo de mejora continua, eso es tu programa de gestión de la inocuidad alimentaria. Ahí ya estás gestionando tu inocuidad alimentaria. Cuando hablas de tus BPM y tus HACCP, solamente ello no estás gestionando porque no sabes cómo vas a utilizar. Si bien es cierto, es un papel en donde tú vas a expresar todo lo que tú quieres o deseas o previenes o vas a arreglar, si es que no haces tu ciclo de Deming, tu ciclo PHBA de mejora continua, no vas a lograr gestionar tu sistema de inocuidad alimentaria. Profesor, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Muy fácil. Lo que pasa es que cuando estás gestionando algo, tú te vas a dar cuenta que pasado un tiempo vas a poder ver un pro y un contra. Es decir, va a haber un desarrollo o vas a impulsar a una mejora continua. Si en algún momento hubieron 5 PCCs, ahora vas a tener 4, vas a poner test. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Porque si es que estás gestionando algo es porque estás revisando constantemente tu HACCP. Estás revisando constantemente que tus BPM están bien utilizadas, tus POEs de igual manera. Entonces, el ciclo PHBA es indispensable para poder gestionar nuestra inocuidad alimentaria, nuestro sistema de inocuidad alimentaria. Cuando logramos todo ello, ya podemos hablar de nuestro sistema. Ese sistema es el famoso ISO 22000. Y luego de ese ISO 22000, pues ya apuntamos a una calidad total. ¿Por qué? Porque la calidad total vendrá a ser la suma de todos estos peldaños que tenemos acá. Como ya les hablé, desde abajo vamos a hablar del primer peldaño, que es el programa 5S, o el programa de las 5S, es un programa japonés, ¿sí? Que es el primer paso para la calidad e inocuidad. Eso es importante conocerlo, muchas veces no ahondamos en ello, ¿sí? Las 5S son una forma sistematizada, no hay que olvidar, sistematizada, porque es un sistema completo que va a impulsar
la organización de lugares y sistemas de trabajo, ¿sí? Lugares y sistemas de trabajo. No hay que olvidar las 5 S, ahí tenemos 5 peldaños. Primero, la clasificación, orden, limpieza, higiene, mantenimiento y disciplina. En especial, ¿por qué son S? Porque todas las palabras inician con S. El primer peldaño, la primera S es Seiri, ¿sí? Si gustan lo notan. Seiri o u organización, ¿sí? Organizar, primero tenemos que organizar o tenemos que clasificar. Es igual. El segundo es Seiton. Seiton es básicamente ordenar. Es aplicado muchas veces a la organización de los trabajos del lugar de trabajo para eliminar residuos y demás. Así se originó, ¿sí? Pero nosotros podemos agregarlo o podemos utilizarlo dentro de nuestra agroindustria a todos los niveles para poder organizarnos e iniciar nuestro impulso para hacer unas buenas BPM y POEs. El segundo, como les dije, Seiton, el de orden o ordenar. En la tercera S, en la cual se refiere a limpieza e higiene, es Seiso, Seiso o limpiar. La cuarta S es Seiketsu, Seiketsu o estandarizar, ¿sí? Estandarizar o mantenimiento, porque la estandarización se refiere al mantenimiento dependiendo de hacia dónde vayas, es decir, vas a mantener una constancia hasta convertirla en disciplina, y la disciplina es la última que es Shitsuke, ¿sí? La disciplina es el Shitsuke o el mantenimiento, ok. Entonces, tenemos 5 S, las 5 S nos van a ayudar a nosotros, a nuestra agroindustria, a poder organizar cualquier tipo de ambiente. Puede ser la distribución o ordenamiento de los residuos, que para eso fue destinado o hecho, las 5 S, pero también podemos utilizarlo para nuestros documentos, también podemos utilizarlo para nuestros sistemas, también podemos utilizarlo para nuestras áreas. Ok. Luego pasamos ya, como el tiempo apremia, a las BPM, ¿sí? Las BPM, ¿qué son las BPM? Los que han estado ya en los cursos anteriores recordarán que nos vamos nosotros a basar en normativas. Nosotros no podemos, y eso es lo que se va a caracterizar mis ponencias, no les voy a dar yo criterios o puntos aparte de lo que discrepa o dista de lo que nos dicen nuestras normativas. Nosotros tenemos un decreto supremo 00798 en su anexo, en donde nos da una definición básica de qué son las buenas prácticas de manufactura, así como el POES. Nos dice que las buenas prácticas de manufactura se refieren al conjunto de prácticas adecuadas cuya observancia, cuyo análisis y cuyo estudio va a asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas. Profesor, ¿qué significa calidad sanitaria? No lo entiendo. Calidad sanitaria es calidad organoléptica, fisicoquímica, microbiológica y la inocuidad. ¿Pero por qué lo separa? Ah, lo que pasa es que cuando hablamos de calidad sanitaria según este decreto supremo, solamente me va a hablar, solamente me va a enfocar de manera global, pero hay partes en las cuales no va a atribuirse a la inocuidad, no va a cubrir la inocuidad. De esa manera la tenemos que tratar de aparte. ¿Sí? De inocuidad de alimentos y bebidas es que ese alimento, esa bebida, pues no va a tener que hacer daño al consumidor. Y en el caso de calidad sanitaria, va a ser una característica físico-química, como por ejemplo el pH, el Brix, como les dije, la acidez, la actividad de agua. Recordemos que cuando un producto está por encima de 0,85 de actividad de agua, actividad de agua en unidades, pues entonces es un producto de alto riesgo. Entonces, todos los productos que sean de alto riesgo, cuya actividad de agua dentro de su desarrollo sea por encima de 0,85, entonces tenemos nosotros que hacer un HACCP para ello, ¿sí? Un HACCP para ello. Pues, son de implementación obligatoria, las BPM, obviamente. ¿Sí? Las BPM son de implementación obligatoria para restaurantes, para cafeterías, para empresas de alimentos, productos alimentarios también. ¿Sí?
importante. Las BPM son de implementación obligatoria. Por eso lo que pasa si no tengo BPM, si no tienes BPM te pueden cerrar tu restaurante. Y si no tienes BPM, ¿cómo puedes asegurar que tu producto no le va a hacer daño al consumidor? No tienes BPM, no tienes ningún cuidado, ninguna inspección dentro de tu proceso. Si no tienes BPM, no tienes nada. Haces o elaboras productos sin tener cuidado de cómo los elaboras. ¿Sí? En las BPM, pues yo veo muchas cosas, desde la infraestructura, desde la capacitación del personal, el lavado de manos, todo ello. Entonces, además de su implementación, las BPM son un requisito previsto y previo también para el HACCP. Profesor, ¿qué significa HACCP? Ya les dije, HACCP es Sistema Preventivo o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Entonces, esta implementación de BPM va a ser el pilar para que cuando tú hagas un HACCP no te demores. Cuando tú hagas un HACCP no te equivoques. No creas que el lavado de manos es un punto crítico de control, por ejemplo. No, el lavado de manos no es un punto crítico de control. Es más, ni siquiera es un punto de control. ¿Por qué? Porque en el sistema HACCP ni siquiera se debería mencionar el lavado de manos. O si se menciona como algo previo en un apartado que sea el cuidado o la consideración de las BPM, porque el lavado de manos funge como BPM, buenas prácticas de manufactura. Ese sellito de abajo, sí, es un sellito BPM que las puede dar, las BPM también es certificable, les puede dar cualquier empresa certificadora, ¿sí? De que estás haciendo unas buenas BPM. No tiene un valor extrínseco, pero sí intrínseco. ¿Por qué? Porque no, las empresas no te exigen que cumplas BPM, las empresas también exigen que cumplas de HACCP para arriba, un sistema de gestión de calidad seguro. Buenas prácticas de manufactura, pues es un resumen de todo, ¿sí? Ahí tenemos nuestra fábrica de alimentos y bebidas. 5 cositas fundamentales, por favor, para no olvidar, ¿no? 5 cositas fundamentales. En primera instancia, tiene que estar alejado de los basurales de nuestra empresa. Debe estar alejado de malos olores de humo, por favor. Estos servicios tenemos que velar porque tengamos servicios de agua, de gas, de luz. Si hay cloacas, hay que retirarlas, hay que alejarnos. Recuerden que lo que nos dice nuestra normativa, ¿sí? Nuestra 00798, nos dice que para nosotros hacer, nuestra 449 de 2006 también, nos dice que para nosotros implementar o hacer una empresa de índole alimentario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que construir, si bien es cierto, lejos, alejado de 150 metros de cualquier lugar que genere contaminación. Entonces no hay que olvidar eso. Existen algunas aberturas. Estas aberturas tienen que ser selladas. Si existen algunas aberturas de fácil limpieza, tienen que ser de fácil limpieza y de protección contra plagas. Ventanas con una malla antiáfida, por ejemplo. Los sanitarios, dependiendo de cuántos trabajadores haya, pues tiene que haber una distribución de número de lavacaras, número de inodoros, número de duchas. Tiene que utilizarse agua potable, tiene que haber luz, cestos, tiene que ser un área separada al área de producción o manipulación. Y la última parte, construcción sólida. La construcción sólida se refiere a que no debe estar construido con materiales no o contaminantes. Tiene que ser con materiales no contaminantes y de fácil limpieza. Ahí pueden utilizar la famosa pintura epóxica. Pintura epóxica. La pintura epóxica no es de índole, la pintura epóxica no es de índole contaminante. La pintura epóxica es más de limpieza, ¿sí? Es de correcta limpieza, ayuda más bien al fluido, a la limpieza, a una buena limpieza y desinfección. Seguimos. Los famosos POEs o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Los POEs o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento es básicamente el instructivo del Programa General de Higiene y Saneamiento. El programa es encuadrado, es cómo es que vas a utilizar, qué es lo que vas a lograr, pero cómo es que lo vas a hacer es el procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. ¿Qué es? También nos dice nuestro Decreto Supremo 00798. Son prácticas o procedimientos. Prácticas, lo que hace el operario. Procedimientos, lo que le dice el instructivo, lo que le dice la persona de calidad.
Son prácticas o procedimientos de saneamiento escritos. Eso tenemos que resaltarlo. Escritos. Que un establecimiento de alimentos debe desarrollar e implementar para prevenir la contaminación. A ver, disculpen. Yuri, por favor, ¿tú crees que puedas silenciar? Gracias. Entonces, la intención de estos programas de higiene y saneamiento, ¿cuál es? Es de prevenir la contaminación directa de los productos. No existe contaminación indirecta, no. En este caso es una contaminación directa. Una contaminación indirecta es una contaminación en donde tú vas a chocar dos alimentos y por azares del destino, pues puedes contaminar. En este caso no es una contaminación indirecta, sino hablamos de una contaminación directa a la que queremos impedir. Estos productos van a ser elaborados y comercializados y en esa etapa de comercialización, producción, elaboración, pues no se ha atentado este producto. ¿Sí? Son de implementación obligatoria también y recordemos que los POEs van a originar las buenas prácticas y si no se desarrollan los POEs, no se cumplen las buenas prácticas. Profesor, ¿cómo es eso? Fácil. Si tú no tienes unos procedimientos estandarizados de saneamiento, no vas tú a entender que debes cumplir las BPM. Están relacionados íntimamente, uno con el otro y el primero con el segundo. Seguimos. ¿Eh? Existen tres etapas para los procedimientos operativos de saneamiento, la etapa preoperacional, la etapa operacional y la etapa postoperacional. La etapa operacional preoperacional, perdón, son tareas de limpieza y desinfección, porque eso es en lo que nos basamos, limpieza y desinfección, antes de empezar a elaborar los alimentos, antes de que ustedes procesen o reciban una materia prima en su sala de proceso, tienen ustedes que limpiar y desinfectar. Profesor, ¿qué es limpieza? Limpieza es la eliminación de todo agente físico visible al ojo humano que interfiera o que parezca suciedad. Cualquier eliminación de una suciedad visible al ojo humano, eso es limpieza. Pero desinfección ya no hablamos de un contaminante visible, sino de una reducción o eliminación de una carga microbiana. La limpieza, tú la puedes eliminar y tú dices que todo está limpio, que todo está eliminado, que todo está libre de contaminante. Pero en el caso de una desinfección, no. Para un desinfectante, para una desinfección es un desinfectante. Desinfectante muchas veces químico. Muchas veces químico. ¿Por qué? Porque hay veces también en que hay desinfectantes o hay procesos de desinfección que son físicos, como el calor, como los rayos UV, también son procesos de desinfección. Los operacionales son las tareas de limpieza y desinfección durante la elaboración de alimentos. Hay muchas veces en las que las empresas les colocan manilubios, por ejemplo. Los manilubios o las tinitas de lavado de guantes están muy bien utilizados, pero también puede ser un caldo de cultivo. Tenemos que tener cuidado, pero tienen que ser cambiados constantemente. ¿Hay mayor consumo de agua y desinfectantes? Sí, pero ya depende de la empresa cómo la va a reponer o a nivelar o justificar, claro está. Seguimos. Y la última parte, que es los procedimientos postoperacionales, son tareas de limpieza y desinfección, pero que son posteriores ya a, al término de la elaboración de los alimentos. ¿De acuerdo? Ya no son antes, ya no son durante, sino son después, una vez pasado la elaboración de los alimentos. La última parte, chicos, ¿eh? Esta parte ya es, cuando una vez que hablamos nosotros de POEs, una vez que hablamos de BPM, tenemos que hablar de HACCP. ¿Por qué HACCP, profesor? Lo que pasa es que el HACCP ya es un sistema que va a abarcar, es un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control que va a abarcar ¿a qué? A más cosas. Nosotros no podemos hablar de un HACCP si es que antes no cumplimos nuestras BPM, si es que antes no cumplimos nuestras PHS o nuestro POES. ¿Por qué? Porque los PHS, los POES, los SCOP, que es lo mismo, las BPM, son los pilares, los prerequisitos para el HACCP, porque en algún momento, para nosotros hacer el HACCP, tenemos que basarnos en peligros, y estos peligros son de tres tipos, les dije.
físicos, químicos y biológicos. Nos basamos en la definición de HACCP según la FAO. La FAO nos dice, el abordaje es un abordaje, el HACCP, es un abordaje preventivo y sistemático. Disgregamos esas dos palabras, chicos. Abordaje preventivo, ¿por qué? Porque la intención del HACCP no es corregir una contaminación, sino es prevenir que la contaminación se pueda dar. ¿De acuerdo? Pero esta contaminación no va a ser por un operario que se le troza un guante, ni por un operario que tal vez está masticando chicle. Antes de que ese operario llegue a hacer eso, nosotros tenemos que controlarlo. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Por los BPM, por los pobres. Por eso les digo que antes de tener un HACCP tenemos que cumplir los BPM y los pobres. Ese preventivo, nuevamente les digo, ¿por qué? Porque va a prevenir la contaminación de nuestro producto, contaminación física, química y biológica dentro del proceso. Y es sistemático porque se trata de un sistema. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema o qué es un sistema? Un sistema es una organización de distintos pasos, que va a traer consigo un objetivo. En este caso, el objetivo va a ser la prevención de la contaminación y va a ser sistemático porque va a contener distintos pasos. ¿Cuántos pasos tiene un sistema HACCP? Un plan HACCP, 12 pasos. ¿Y cuántos principios? 7 principios. ¿Sí? Entonces, esto va dirigido a la prevención y control de peligros biológicos y físicos. Existen químicos también, por medio de anticipación y prevención, en lugar de inspección y pruebas en productos finales. ¿Por qué digo, por qué se menciona, por qué la FAO menciona mediante anticipación y prevención? Porque la intención, nuevamente vuelvo a repetir, es anticipar, es prevenir, es proyectar una posible contaminación. ¿De acuerdo? No es corregir que el producto esté contaminado, es prevenir la contaminación. Prevenir. Seguimos. En lugar de la inspección, ¿por qué? Porque si tú vas a inspeccionar o vas a probar o a hacer pruebas en productos finales, pues básicamente vas a perder tiempo. No vas a lograr el cometido y en su momento vas a tener un rechazo o un reclamo de tu cliente. Hazard, análisis, critical control point, o si no, análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí tenemos, y vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos, ¿sí? El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control se va a tener que visualizar en algo que nosotros llamamos plan. Este plan va a ser organizado, va a ser un documento robusto, que va a detallar todos los peligros existentes en tu industria. No todos los peligros son los mismos para todas las industrias. Hay peligros que para otras industrias no son necesarios. Por ejemplo, cuando se trabaja con una industria alimentaria, el peligro más perenne, más constante, es la famosa salmonela. Pero en el caso de industrias de congelados, es la famosa listeria. Ahora, profesor, ¿habrá listeria en una industria donde no haya congelado? Sí, también hay. Ahora, ¿el cliente te pedirá ese tipo de análisis? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez no te piden listeria, sino listeria monocitógenes, que es otro tipo de listeria. Una cosa es listeria monocitógenes, otra cosa es listeria SP. Una cosa es, un análisis es E. coli OH7, H7O157, que, que es diferente a un E. coli enterohemorrágico o a un E. coli termotolerante. Entonces, como son distintos, son análisis diferentes. Entonces, nosotros tenemos que prevenir que estos patógenos puedan ingresar a nuestro producto. Para eso, nosotros tenemos una lógica, una secuencia lógica, según nuestra normativa 449-2006, que es la implementación de nuestro sistema HACCP, ¿sí? Secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP. Primero, tenemos que aplicar un primer paso. ¿Cuántos pasos son, nuevamente? Son 12 pasos. ¿Cuántos principios? 7. Aquí los menciono. ¿Sí? Y les voy a enseñar una mnemotecnia, los que no estaban en las clases anteriores, para que puedan recordar cuáles son estos pasos y estos principios.
de una manera muy didáctica. El primer paso se refiere a la formación del equipo HACCP. El equipo HACCP tiene que ser un equipo multidisciplinario. El equipo HACCP no tiene que ser solamente el equipo de calidad. Es un craso error el que cometen las empresas al seleccionar o al designar o al echarle toda la responsabilidad al equipo de calidad. Es decir, al jefe, al coordinador, al inspector, al supervisor. No, no puede ser responsable solamente el equipo de calidad, porque el equipo de calidad a la empresa de alimentos y bebidas les va a poner los reglamentos, les va a poner las aceptaciones, los límites mediante pruebas que han realizado para que producción pueda basarse en ello y pueda tener un producto de calidad, ¿de acuerdo? Pero calidad no solamente, nuevamente les digo, sino cuidad, sino también es la parte físico-química, organoléptica, ¿sí? Inocuidad también debe velar el sistema de calidad o el área de calidad. Entonces, este equipo multidisciplinario tiene que estar compuesto por el jefe de calidad, por una persona de producción, por ciertos operarios, por la persona de mantenimiento, por la persona de exportaciones también, ¿por qué no? Y la persona que se encarga de limpieza y desinfección o saneamiento, porque todos ellos tienen mucha injerencia y participación en el producto que se está procesando. Entonces, este equipo tiene que ser multidisciplinario y también tiene que ser capacitado. Este equipo que es capacitado tiene que ser capacitado de la siguiente manera. O todos llevan una capacitación de HACCP, o si no, una sola persona puede llevar la capacitación de HACCP y luego esta persona, que muchas veces es el jefe de calidad, hace el famoso efecto cascada. El famoso efecto cascada, ¿en qué se da, profesor? Fácil. Se dice que cuando uno recibe la capacitación, lo que hace es dictar la misma capacitación hacia su personal. Y de ese modo se puede lograr tener una justificación de cómo es que se ha capacitado el personal. Que no tengan problemas, no crean que los gerentes, por ejemplo, que van a ellos por la economía, de llevar el curso de todo el equipo, puede llevarlo uno de ellos, el jefe, el líder del equipo HACCP, y luego él hace el efecto cascada, que es enseñar, dictar el mismo curso hacia el personal a su cargo o hacia todo el resto de miembros del equipo HACCP. El segundo paso es la descripción del producto alimenticio. La descripción del producto alimenticio es no solamente hablar del nombre, no solamente hablar de que voy a preparar o la empresa va a hacer aguaimanto deshidratado, o fresa congelada, o vixina o norvixina. No, o carmín hidrosoluble. No, tiene que ser detallado, tiene que ser disgregado. ¿De qué manera, profesor? Fácil. De la siguiente manera. Si bien es cierto, vas a colocar tu deshidratado, tu aguaimanto deshidratado o tu aguaimanto liofilizado, vas a tú que mencionar ahí sus características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas. Tienes que mencionar también su tabla nutricional, si en algún momento se da. Tienes que mencionar cuál es el origen de ese producto, si es que ha pasado por algún tratamiento térmico o no. Todo ello es la descripción de tu producto. En el paso número 3 es la determinación del uso previo o uso previsto. Aquí vamos a definir hacia qué público va orientado nuestro producto. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. Hacia dónde va orientado se refiere hacia quién va a ser tu consumidor. Va a ser procesado por personas, va a ser comido, perdón, o ingerido por niños, tal vez una compota, comido por niños o por bebés o por infantes, o por adultos o por ancianos, o es de consumo masivo, cualquier persona lo puede consumir. O si no, colocas también no apto para celíacos, no apto para tal persona porque contiene maní. Los chocolateros, por ejemplo, los que hacen chocolate, tienen que colocar en su uso previsto, mm, contiene un alérgeno, que es el maní o las pecanas. ¿Sí? Nosotros conocemos también que existen alérgenos que son componentes químicos que ante cualquier persona le genera una reacción de hipersensibilidad o alergia que puede desencadenar un shock anafiláctico. El cuarto paso, ¿sí?, es la elaboración del diagrama de flujo, que básicamente es un esquema que describe todas las etapas de tu proceso productivo.
desde el ingreso de materia prima hasta tu salida de producto terminado. Pero hay algo que se olvidan las personas que hacen su diagrama de flujo. No incluyen ingresos ni egresos. Ingresa. En algún momento ingresa algún desinfectante para tu producto, tal vez ácido cítrico, ácido peracético. En algún momento ingresa gas, en algún momento ingresa etileno para la maduración, en algún momento sale, egresa de tu proceso las cáscaras, la pepa, la coronta. En algún momento ingresa agua caliente como tratamiento térmico, como escaldado. Entonces, todas esas partes, todos esos ingresos y egresos dentro de tu sistema o diagrama de flujo tiene que estar incluido. El quinto paso es la confirmación in situ del diagrama de flujo. No hay que dar por hecho, por favor, que el diagrama de flujo pues está hecho. El proceso puede, como jefe de calidad o como integrante del equipo de calidad, pueden decir que sí, en efecto, el diagrama ya se hizo y el operario tiene que cumplirlo. Ustedes como grupo, como equipo de casa, tienen que ir y plasmar, en realidad garantizar de que ese diagrama de flujo sí se está cumpliendo. Porque tal vez tu diagrama de flujo dice que tienes que sumergir tu arándano 30 segundos o 25 segundos en ácido peracético y no están usando ácido peracético a 200 ppm, sino a 150 ppm. Ah, entonces, esa concentración tiene que ser más tiempo de inmersión. Esas cositas ustedes tienen que inspeccionarlas, tienen que confirmarlas. Entonces, hasta ahí hemos cumplido con los 5 primeros pasos de tu sistema HACCP. A partir del paso 6 hasta el paso 12 se llaman principios, porque ahí recién voy a hacer mi análisis de peligros. Desde ahí voy a comenzar el análisis de peligros, voy a hablar de puntos críticos de control. Rápidamente. El paso 6, mi principio 1, enumeración de todos los peligros habidos y por haber que atentan contra la inocuidad alimentaria en mi proceso. El paso 7, determinación de puntos críticos de control. ¿Qué es un punto crítico de control, profesor? Es aquel punto, aquella etapa de tu proceso productivo que posterior a esta etapa ya no va a haber otro control más. ¿De acuerdo? Es el último filtro para que tu producto salga completamente saneado, limpio e inocuo. Límites críticos para cada PCC. Es un límite más hacia arriba o hacia abajo que le va a dar una brecha para poder tolerar si es que un PCC se puede desviar. Si por algún motivo se supera este límite crítico que tú le estableces, entonces tiene que haber un sistema de vigilancia para este PCC para que no exista una desviación. En caso existe una desviación o que ese PCC esté por debajo de tu límite inferior o por encima de tu límite superior, tu límite crítico, entonces tienes que aplicar medidas correctivas. Ojo, la medida correctiva es aplicada no al problema, no al peligro, sino al, al PCC desviado. Muy bien. Establecimiento de procedimientos de verificación de esa medida correctiva, si en algún momento ha sido corregida o no, tiene que ser anotada. Y por último, el establecimiento del sistema de documentación y registro. Todo papel, todo documento físico es lo que nos va a evidenciar un buen manejo de nuestro sistema de gestión de calidad, en este caso nuestro sistema de análisis HACCP. Todo esto, y una vez más, vamos a desembocarlo cuando hablamos de inocuidad alimentaria en nuestra ISO 22000. Nuestra ISO 22000 2018 se refiere al sistema de gestión de calidad o de inocuidad en los alimentos. Esta ISO 22000 se refiere a una norma internacional. Esta norma internacional no es nacional, sino es una norma internacional común. Va a establecer que este CGIA o Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria va a ser genérica y también va a ser voluntaria y certificable y va a aplicar a cualquier organización. Eso quiero que entiendan, porque esto tal vez es algo nuevo para ustedes. Es una norma internacional, ¿sí? Que realmente lo que va a hacer es establecer que exista ya un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Profesor, pero yo tengo un HACCP, de acuerdo. Tienes tu HACCP, pero ahora, ¿tu HACCP está basado en riesgos? Profesor, ¿pero qué es eso? Quédate en el último módulo, en el tercer módulo del siguiente mes, inicio del siguiente mes, vamos a ver cuál es la interpretación y cuál es la implementación de la ISO
37.000. Ahí te vas a dar cuenta en qué se basa o cuál es el análisis basado en riesgo. Es genérica porque va a generar o va a aplicar a todo un tipo de cadenas productivas, no hay ninguna que se escape, obviamente de cadenas alimentarias. Es voluntaria porque nadie te obliga. ¿Quién te puede obligar? Nadie en realidad. Tú puedes montar tu negocio, tú puedes montar o hacer funcionar tu empresa de alimentos sin tener tu ISO 22000, no tienes ningún problema, pero no puedes hacerlo siempre y cuando no tengas tus BPM, no puedes hacerlo siempre y cuando no tengas tus ¿de acuerdo? Pero tú ISO 22000 no. Se ve obligado siempre y cuando el cliente te lo pida, ¿sí? Por eso te dice que es voluntaria, certificable, porque hay una empresa certificadora, varias aquí en Perú, que te pueden dar ese sello de certificación de ISO 22000 y va a ser aplicada a cualquier tipo de organización de índole alimentario, claramente. Por eso ahí dice, relacionado con la cadena de suministro, agricultores y ganaderos, fabricantes y manipuladores, envasado, distribución y hasta el punto de venta. Entonces, en todo donde tenga en contacto directo con el alimento, va a ser velado por la ISO 22000. Sistema de gestión de la calidad, ya sabemos, 3 puntos adicionales, casi para terminar, va dirigido a todas las organizaciones de industria de alimentos, independientemente de su tamaño o sector. Puede ser grande, puede ser microempresa, puede ser una gran empresa, puede ser una mediana empresa, una empresa propiamente dicha, y por su sector puede ser acuícola, puede ser de productos primarios o productos elaborados. La seguridad alimentaria solo puede mantenerse a través de los esfuerzos combinados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ISO 22000, hablamos de las empresas, de reglamentos del gobierno. No es igual certificar una ISO 22000 en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Son diferentes porque la ISO 22000 se va a basar en tu normativa gubernamental, en las normativas internas de tu gobierno, ¿sí? Los productores, minoristas y consumidores finales. Se traduce la gestión de seguridad alimentaria en un proceso de mejora continua. ¿Por qué? Porque se va a basar, como dije en su momento, en el famoso ciclo PHBA o ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, ¿sí? No se olviden, planificar, hacer, actuar y verificar. Adopta un enfoque de precaución. ¿Por qué? Porque también va a ir sumado acá nuestro famoso HACCP. El HACCP también es parte de la ISO 22000, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, la ISO 22000 es un peldaño más de nuestro HACCP. Abarca el HACCP, pero ya el HACCP de una manera utilitaria, de una manera visible y de una manera funcional. La última parte, en estos 7 minutos que nos quedan, vamos a hablar de las auditorías. Las auditorías se refieren a qué? Las auditorías, vamos a darnos un enfoque según el Códex Alimentario, se define como un examen sistemático y funcional independiente que tiene por objeto determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los objetivos previstos. Profesor, en castellano, en cristiano, les explico. Una auditoría es aquella supervisión de una manera no negativa, eso tenemos que entenderlo, que va a velar por el cumplimiento de ciertos objetivos. Es decir, si por algún motivo la auditoría es una auditoría interna, entonces el objetivo es poder velar si es que es funcional el sistema. Si existe una auditoría externa, eso quiere decir que existen dos tipos, o auditoría externa por una caja certificadora o auditoría externa por un cliente. Si es por una caja certificadora, es con el objetivo de certificar, lograr una certificación. Es decir, toda una planificación tiene una planificación previa para lograr tener ese permiso. Y si es por un cliente, pues básicamente es cumplimiento de las especificaciones de tu cliente. Entonces, es un examen, si bien es cierto, sistematizado, porque al final se utiliza un formulario, un checklist, en donde se desarrolla o se describe cuáles son las partes de este examen o esta evaluación o esta inspección. Es funcionalmente independiente, ¿por qué? Porque no va a depender de una industria, ¿de acuerdo? Es bastante independiente, podría decir, porque va a ser necesario basarse en un sistema de gestión de riesgos también. Es más, hay una normativa que habla solamente de auditoría, que tiene por objeto determinar si las actividades, ya les dije, y sus consiguientes o respuestas o resultados se ajustan a los
objetivos previstos, que es básicamente lo que queremos ver, ¿no? Funcionalidad del sistema, si es auditoría interna, cumplimiento de requisitos de clientes, si es una auditoría externa por cliente, y por último, certificación, si es que en caso sea necesario o en caso se requiera, la intención es certificar este proceso o este producto. En tal sentido, se habla de dos tipos de observaciones en una auditoría. Una auditoría puede tener no conformidades y conformidades, nada más. Profesor, pero yo he visto que en verde sí existe no conformidad mayor, no conformidad menor. Ay, eso es otra cosa. Cuando hablamos de auditoría no hablamos de una certificación, hablamos de una manera global y general. ¿De acuerdo? De una manera global y general tenemos una no conformidad, es decir, un cumplimiento de lo que se requiere, y una no conformidad, un incumplimiento de lo que se requiere. Ahora, si el incumplimiento, es decir, la no conformidad, va hacia un requisito fundamental, eso es una no conformidad mayor. Si el no cumplimiento va a un requisito no fundamental, es decir, que se puede regular o arreglar con tus prerequisitos, BPM, pues entonces es una no conformidad menor. En definitiva, las auditorías, para concluir, van a permitir evaluar, comprobar si es que se están elaborando bien los alimentos, verificar si se está cumpliendo lo escrito en los manuales de procedimientos, se va a planificar acciones correctivas en caso sean necesarias, y si en algún momento hay alguna desviación de tus alimentos, entonces se va a detectar estos aspectos. Como les dije, las auditorías son de tres tipos. Son de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. De primera parte son las famosas o llamadas auditorías internas. Es donde el jefe de calidad puede ser el jefe de planta, puede ser el mismo gerente, o puede ser la persona de seguridad o de otro tipo o otras áreas, obviamente con las competencias necesarias, que van a pasar, que van a hacer una inspección sobre un sistema, sobre un área, para ver si es que se está cumpliendo con lo que se requiere. Obviamente, con un checklist sustentado y revisado, porque no vas a preguntarle, por ejemplo, sobre seguridad al área de... Tiene sentido. En el caso de las auditorías de segunda parte, en el caso de las auditorías de segunda parte, ya he puesto una observación, ¿sí? Una fábrica elaborada de pastas firma un contrato con la marca de supermercado. Entonces, ese supermercado, es decir, nuestro cliente, va a hacer una auditoría. El cliente va a hacer una auditoría con la intención de evaluar el cumplimiento de esta empresa. Es decir, las auditorías de segunda parte son las auditorías hechas por nuestro cliente. El cliente viene a ver si es que se cumplen estas condiciones, si es que se cumplen los requerimientos que él quiere. Nuestro cliente, no hay que olvidar. Y por último ya, ¿sí? Las auditorías de tercera parte se van a dar cuando este establecimiento, esta empresa, esta fábrica de elaboración de alimentos y bebidas va a querer certificar, va a querer ser evaluado, va a querer tener un plus en su empresa, es decir, va a querer tener un permiso. Este permiso puede ser dado por DIGESA, por SENASA, por SANIPES, y estas estamentos del Estado van a tener que ir a auditar. Y eso es en una primera instancia. Pero si en algún momento ya tienen esto evaluado y quieren vender al extranjero, entonces una certificación BRC, una certificación HACCP con sello dorado, una certificación FISMA, una certificación 9001, una certificación 14.000, 45.000, como es una casa certificadora la que va a dar ese sello, ese documento de certificación, entonces esa auditoría se llama auditoría de tercera parte. Cuando el establecimiento contrata una empresa externa, una casa certificadora, para certificar un sistema de calidad. Si bien es cierto implementado, es el sistema de calidad que ellos han hecho. Y si es que están cumpliendo o no. Posterior a ello ya se va a dar una, una certificación o un documento que muchas veces está enviado, está emitido a los 30 o 35 días posterior a esta auditoría. Eso es todo, jóvenes. ¿Sí? Gracias por su atención. Si existe alguna pregunta, me la hacen saber. Si es que no, los espero en el siguiente capítulo de la siguiente semana.
Espero haber sido claro.